Listo, ya está, ya está grabando. Hola, muy buen día. Bienvenidos a un episodio más de Dando y Dando. Axiri, bienvenida. Qué gusto volver a tenerte en nuestro espacio. Hola, Joana. Siempre un gusto compartir y coincidir. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy de coyuntura, muy actual. Es raro que el objetivo del podcast no ha sido tratar temas de coyuntura, pero casualmente ahora creemos que por la importancia, la relevancia que tiene para la vida de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente para las donatarias autorizadas en México, la propuesta de reforma de la ley del ISR que está contenida dentro de la propuesta del paquete fiscal para el próximo año, es importante darla a conocer y que las organizaciones estén pendientes de los cambios o que pueden tener y el impacto que pueden tener en su operación. Este ha sido, digo, no solamente el 2019 ha sido un año peculiar para todos, hemos estado hablando mucho aquí en este espacio de los cambios y el impacto en la vida de las organizaciones de la sociedad civil. Tanto DACCHIMNA como Gobierno y Análisis Político hemos estado involucradas en distintas iniciativas para acompañar procesos dentro de la sociedad civil durante este año del COVID-19 y cómo ha retado las estructuras y los problemas que ya veníamos enfrentando como sociedad. Además de eso, siempre destaco que el COVID agarró a la sociedad civil mexicana tampoco en su mejor momento, particularmente a partir de la nueva administración y el giro en la política de fomento de la nueva administración, que básicamente es una ausencia de política de fomento para las organizaciones de la sociedad civil, la desaparición de programas como el de coinversión social, que tenían un vínculo directo con las organizaciones, la famosa instrucción número 1 del presidente que limita el acceso a recursos públicos para las organizaciones. En este contexto tan peculiar, por no hablar de la crisis económica y el impacto que tiene la crisis económica en los donativos y en la movilización de recursos para la sociedad civil, ¿cuál es el objetivo de la actual propuesta de reforma de la ley del ISR para el próximo ejercicio fiscal? Bueno, pues justo nos encontramos en ese momento de coyuntura, Joana, en donde se presenta junto con el paquete económico para 2021 una propuesta de reforma a la ley de impuestos sobre la renta, que si uno la ve dice, bueno, van a reformar el artículo 79, 80 y 82, ¿no? ¿Qué tanto puede pasar? Pero cuando comienzas a analizar, te das cuenta que pues va directo a vulnerar la operación y el trabajo de la sociedad civil organizada, ¿no? que más que fortalecer e impulsar este trabajo, viene totalmente a poner topes en el camino de las organizaciones, sobre todo las donatarias autorizadas. Es importante mencionar, Joana, que esta reforma parece que tiene de fondo visualizada alguna estrategia para combatir la evasión fiscal. Y algo que nos damos cuenta cuando analizamos las propuestas de reforma es que no necesariamente lo que se está proponiendo resuelve esa problemática. De hecho, ya hay regulaciones en otras leyes que aplican a las entidades sin fines de lucro, que aplican a las donatarias autorizadas, que es contra quienes va esta reforma, que están estructuradas para combatir la evasión fiscal, ¿no? Está muy claro ya hoy en resolución miscelánea y que está muy bien si se sube a la ley de impuestos sobre la renta, que las donatarias que tengan vinculación u operaciones simuladas y con los llamados factureros que aparecen en el 69B del Código Fiscal, no tendrán oportunidad de renovar su autorización de donataria una vez que les sea revocada por ese motivo. Entonces, los candados ya están puestos, ¿no? Es importante visibilizar eso. Solo para aclarar a nuestros oyentes, la propuesta de reforma afecta a todas las organizaciones sin fines de lucro recogidas en la legislación mexicana o tiene una vocación especial hacia las donatarias autorizadas, que como ya hemos hablado en este podcast en otros momentos, pues cumplen una serie de requisitos diferentes de acuerdo a la legislación mexicana, porque normalmente a nivel internacional pues hablas de organizaciones sin fines de lucro y todas tendrían la misma regulación, pero en el caso mexicano hay una separación que implica la figura jurídica bajo la cual tributan, el tipo de impuesto que pagan. En este caso estamos hablando de todas, o hay algún tipo de organización particularmente afectada o dentro de esta tipología de distinciones que hace la legislación mexicana. Mira,
La reforma está principalmente enfocada a las donatarias autorizadas, pero también están haciendo un énfasis particular en que las organizaciones que se dedican a investigación, ciencia y tecnología, que por cierto les acaban de dar un golpe bastante fuerte con la desaparición de los fideicomisos, y también las organizaciones que se dedican a temas ecológicos van a tener que sí o sí ser donatarias autorizadas para gozar de los beneficios fiscales del título tercero. Entonces, por ahí las están amarrando, como pasó en su momento con las organizaciones que se dedican a objetos que tienen que ver con la educación, ¿no? Las escuelas en particular. Entonces, si organizaciones de investigación y organizaciones ecológicas quieren gozar de los beneficios del título tercero, van a tener que ser donatarias autorizadas. Y en la realidad de este tipo de organizaciones, eso no es necesario, ¿no? Hay recursos internacionales que pueden muy bien recibir, que no necesitan de esta autorización, que tienen muy buenos ejercicios de transparencia porque los mismos financiadores se los exigen y que ahora esta propuesta de reforma pues viene a obligarlas a tener este estatus de donataria autorizada cuando es una elección dentro del marco fiscal para las organizaciones, ¿no? Y debería de seguir siendo así, una elección para las organizaciones. Me llama mucho la atención esto que dices de por lo menos de las de investigación, porque al final las de investigación tengo entendido que para tener el estatus de donataria autorizada tendrían que hacer su acreditación de actividades con el CONACYT, con todo lo que hemos oído hablar del CONACYT en los últimos meses también, desde que empezó la actual administración, a través de la inscripción en REINESIC, la inscripción o preinscripción. No sé muy bien cómo esté operando, porque realmente lo que nos llega o lo que conozco y lo que hemos vivido nosotros desde Gobierno y Análisis Político, que estamos preinscritos en REINESIC, es justamente cómo colisionarían la posibilidad de concursar por fondos públicos con la prohibición que tienen las organizaciones de la sociedad civil en genérico de concursar por fondos públicos. Entonces quedas como una especie de limbo, porque en teoría el REINESIT, el estatus de preinscripción en el REINESIT, te habilita para concursar por esos fondos públicos. Pero por otro lado, tienes una indicación de que no deberían transferirse fondos públicos a organizaciones de la sociedad civil, muy genérica, muy abierta. Entonces ahí realmente pones en Mira, un... estás dando en un punto súper importante, Joana, porque más allá de la indicación de transferir o no recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que uno de los requisitos para ser donataria autorizada es contar con una constancia de actividades. Y para las organizaciones que se dedican a ciencia y tecnología e investigación, el CONACYT es quien expide esa constancia. Y para el CONACYT, la única forma de expedir la constancia es que tú tengas ya el registro. El registro no cuenta. Entonces, estamos ante un stop total, ¿no? Una detención total para otorgar autorizaciones de donataria a organizaciones de investigación, porque no hay actualmente registros en el RENIACIT, ¿no? Entonces, parte de lo que se está solicitando y del análisis que se hizo, que es importante mencionar que pues nos reunimos un grupo de organizaciones que tenemos expertise en el área financiera fiscal, que además parte de nuestras actividades es actuar como fortalecedoras de la sociedad civil organizada, ¿no? Parte de esta lectura, de este análisis y de la contrapropuesta que se hace, de la postulación que se hace de la sociedad civil organizada, implica que haya otras dependencias que el SAT reconozca como autorizadas para poder otorgar una constancia de actividades a las organizaciones que se dedican a ciencia y tecnología. A ver, entrando un poquito en la operación, ¿cuáles serían los impactos más adversos de la reforma para la operación de las donatarias autorizadas? Mira, de entre los que vemos así como pues más preocupantes es que las organizaciones sí o sí van a tener que comprobar el 100% de sus gastos con un CFDI, con un comprobante fiscal digital por Internet, ¿no? Y sabemos que la realidad, las organizaciones, muchas de ellas trabajan en zonas rurales, llámese la Sierra Norte de Puebla, llámese una de las Huastecas, ¿no? Llámese el desierto en México, en donde evidentemente los proveedores de bienes y servicios no expiden comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, el que todos los gastos de las organizaciones tengan que ser comprobados con un CFDI pone un pie
a la operación de las causas sociales y sobre todo va a hacer que muchas de estas organizaciones pues se pregunten si pueden seguir operando en estos espacios en donde además se encuentran las poblaciones más vulnerables en México. ¿Y por qué se lo van a preguntar? Porque si tú no tienes tus gastos comprobados con un CFDI, va a implicar que pagarás un 35% de impuestos sobre la renta sobre esos gastos, ¿no? Y por ahí viene otro aspecto importante. Los financiadores no van a autorizar, porque no creemos que ellos quieran destinar un 35% de los recursos que están financiando a pagarse como impuestos sobre la renta. Ellos financian acciones directas para la población con la que trabajamos, la sociedad civil organizada. Ese es un punto importantísimo, ¿no? Otro punto es que si bien ya las organizaciones debíamos destinar y destinamos el total de nuestros activos a realizar las actividades para las que está definido o con las que está definido nuestro objeto social, ahora la autoridad mete un par de frases en la redacción de la ley con la que obliga a que todo tipo de recursos que recibamos las donatarias autorizadas los tenemos que destinar únicamente al objeto social autorizado. ¿Qué implica esto? Si en mi objeto social como organización tengo varias actividades, yo podía financiar las que no estaban autorizadas como donataria de algunas otras fuentes de financiamiento legales para la organización, ¿no? Hoy lo que dice la autoridad, no, espérame, todo lo que tú recibas lo vas a destinar a este objeto social autorizado. Hay algunas salidas, sí, pero de entrada es limitante a la operación de lo que en el objeto social ya contempla de manera legal la organización. Y por otra parte, también establece estas propuestas de reforma que si la organización pierde su autorización y no la recupera en 12 meses, el total de sus activos, el total de su patrimonio, tiene que destinarse a otra donataria autorizada. El texto vigente de la ley lo que establece es lo que hayas recibido en donativos y no hayas ejecutado, lo donas a otra donataria. Lo que recibiste por otros medios lo puedes seguir ejecutando en tu causa social. Pero no se queda ahí. Dice, si tú en 12 meses no recuperas tu autorización de donataria, te me vas a tributar a título segundo y no puedes seguir operando como una causa social no donataria autorizada, ¿no? Y entonces es ahí donde sigue la autoridad apretando y ahorcando a la sociedad civil organizada para tener este estatus de donataria que realmente, más que beneficiar y potenciar el trabajo de las causas sociales, pues lo está desincentivando. Qué tremendo, porque básicamente hemos hablado muchas veces de la pertinencia o no pertinencia de la figura de la donataria autorizada, como esta distinción entre actividades sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro y donatarias. Y muchas veces en foros, en pronunciamientos, hemos dicho que el tema no está en la transparencia ni en las obligaciones, que si efectivamente lo que quieren es que todas rindamos informe de transparencia, es mucho más fácil decir que todas las organizaciones de la sociedad civil van a rendir informe de transparencia sobre no donativos, sobre los ingresos que se hacen, tienen mecanismos para hacerlo. Si el tema es la deducibilidad de los residuos, pues están bastante limitadas las formas y de control de la deducibilidad de los residuos. Entonces, de pronto, sí parece un golpe importante porque por el tipo de organización que predomina en la sociedad civil mexicana, lo hemos visto como fortalecedoras, como grupos, como organizaciones que damos capacitación, que muchas de las organizaciones básicamente sobreviven, subsisten a fuerza de mucha voluntad, mucho esfuerzo de articulación, sobre todo mucha contribución de los propios socios para sacar adelante una causa social, un proyecto, y limitar de esa manera sus fuentes de ingresos, justamente en el contexto que hablábamos al inicio y que reitero, en un contexto donde está limitado el acceso a los recursos públicos por decisión de la propia administración y donde evidentemente está limitada los donativos están limitados y están escasos, porque si hay crisis económica, las empresas les va mal, pues tienen menos dinero para donar. Y si las personas pierden empleo, pues las primeras cosas que dejan de hacer es contribuir a causas sociales, porque tienen que pues, pagar sus rentas, escuelas, alimentación de sus familias, y las causas sociales pues pasan a un segundo plano, no porque sean menos importantes, sino porque es una realidad. Y obligarlas a que prácticamente, esto para los que
son un poco menos enterados. Pues hablamos de título 2, estamos hablando que pasarían a tributar como una persona lucrativa, o sea, como una empresa, ¿no? Para hablar coloquialmente, ¿es cierto? Así es, título segundo es donde tributan las empresas, ¿no? Como las refresqueras, como las que hacen pan, ¿no? Embolsado, como todas estas. Y ahora que hablas de los ingresos, también es muy importante mencionar otra de las propuestas de reforma en la que se limita a las organizaciones, a las donatarias autorizadas, a integrar más del 50% de sus ingresos de fuentes que no tengan que ver con el objeto social autorizado, ¿no? Este tipo de ingresos en el sector, entre el ecosistema de la sociedad civil organizada, es muy denominado como recursos autogenerados. Estos recursos autogenerados sirven a la organización para poder completar esos rubros que el financiador no aprueba en el recurso que te está donando, ¿no? Porque son recursos regularmente etiquetados. Estos recursos autogenerados sirven para hacer fondos con los que las organizaciones puedan supervivir en momentos de contingencia como los que estamos viviendo, ¿no? Encuestas como las que se realizaron a mediados de mayo, ¿no? al sector sobre cómo están viviendo y qué acciones de resiliencia están tomando ante la contingencia sanitaria y económica que estamos viviendo, revelaron que las organizaciones apenas llegan a generar fondos para sobrevivir 6 meses si las fuentes de financiamiento se les cortaran. Entonces, esta medida de limitar los ingresos generados por fuentes distintas al objeto social autorizado viene directamente a, a dañar o a perjudicar las acciones de sostenibilidad financiera que puedan estar generando las causas sociales, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad financiera, estamos hablando de que las organizaciones pueden irse proyectando en el largo plazo, que las organizaciones puedan tener visiones a más de 3, 5 años para continuar con sus causas sociales, ¿no? Estamos hablando de que las organizaciones puedan dar un mejor servicio porque pueden complementar los recursos que consiguen por donativos. Que es muy impactante lo que cuentas, sobre todo pensando en que sigue trasluciendo, sí, me sigue dejando a mí cuando leí el documento de las propuestas técnicas que va a estar disponible en la cajita de información de este podcast, el enlace para que puedan consultarlo a aquellos que lo estén escuchando. Cuando leí el documento me quedaba la sensación de que que la reforma denotaba mucho prejuicio con el tema de los recursos y que pecaba de algo que hemos hablado muchas veces también en foros de organizaciones civiles, entre fortalecedoras, con donantes, que es esta idea de que la generación de recursos per se es mala y que los fines no lucrativos no implican que una organización necesite tener recursos para cumplir los fines que se proponen, ¿no? De pronto se parece que se entiende que solamente tendrías que vivir del donativo, ese donativo básico y ocuparlo solamente para eso y que generar recursos ya implica que te estás enriqueciendo. Y no entender que el hecho de que una organización tenga más recursos no implica el enriquecimiento de sus socios, como puede pasar en una empresa, implica mayores posibilidades de ampliar la cobertura de un servicio que ofrece, de alcanzar mayores atención a población en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que denota todo lo que leía, denotaba cierto prejuicio con la generación de ingresos, con el emprendimiento, con las capacidades de ser sustentables y de ampliar y presencia, impacto. Es increíble, pero esa sensación me deja cuando la leo. Y hay un tema que no hemos tocado y antes de empezar a hablar un poquito más en lo general, me gustaría que comentaras, porque puede también impactar mucho en las organizaciones, y es este tema de la causal de revocación de la donataria cuando un socio o un miembro del consejo de alguna organización es también miembro de un consejo de una donataria a la que se les revoca la autorización. Creo que es un punto interesante porque pues uno tiene en la vida muchos intereses y acompaña muchas causas, ¿no? Y puede estar involucrado, no somos exclusivos, ¿no? Y puede estar involucrados en más de una actividad o en más de una causa social.
Claro, las personas que se dedican a la filantropía en su más amplio significado como ayuda a los otros, ¿no? Independientemente del tipo de causa, regularmente participan en varias organizaciones y parte de esta propuesta de reforma viene a poner sobre la mesa o a llevar a la ley, porque ya existía en la resolución miscelánea, el hecho de que si yo soy parte de dos organizaciones donatarias y una de ellas pierde su autorización, la otra también va a perder su autorización, ¿no? Entonces, en definitiva, esto no puede suceder porque son dos personas jurídicas diferentes, cada una con sus obligaciones fiscales, cada una cumple o no, pero no las puedes mezclar, no puedes castigar a una por lo que la otra dejó de hacer, ¿no? Cuando libremente nos podemos nosotros agrupar y crear distintas figuras jurídicas, ¿no? Entonces, sí, este es un tema delicado que es parte de las propuestas que decimos definitivamente las donatarias, no queremos que pase, no es necesario, ¿no?, que pase. Porque ya hay regulaciones en la ley, en el texto vigente de la ley, que limitan todas estas cuestiones que la autoridad está queriendo controlar, ¿no? Ya hay candados desde nuestro instrumento jurídico que nos obligan a que el dinero que entra a la organización jamás se va a repartir entre las personas que la conforman, que se va a destinar a las actividades del objeto social que define la organización más allá del autorizado, ¿no? Y cuando nos dan una autorización de donataria, además revisan que ese objeto social que van a autorizar como donataria, si tiene otras actividades, no se contrapongan con lo que la ley pide para las donatarias autorizadas. Entonces, candados ya existen. Deberíamos estar proponiendo reformas que incentiven el trabajo de la sociedad civil organizada para en conjunto trabajar por las necesidades estructurales que están siendo evidenciadas con la crisis sanitaria y política que estamos viviendo en México. ¿No? Axel, con toda la experiencia que tienes, primero como consultora, luego como miembro de la sociedad civil, como coordinadora de una organización de la sociedad civil especializada en el fortalecimiento financiero y fiscal del sector, eh, ¿qué significa la aprobación de esta propuesta de reforma para la ley del ISR para la sociedad civil organizada en México? Es fuerte lo que voy a decir porque significa alrededor de 10 años de marcha atrás en los avances del marco normativo para las organizaciones. Y quiero que quede claro que son 10 años hacia atrás en la lucha de las propias organizaciones, no de lo que los gobiernos o los legisladores han querido ofrecer o dar a la sociedad civil organizada. Ha sido siempre una lucha desde las propias organizaciones para mejorar el entorno legal en el que podemos operar, para armonizarlo con el entorno legal a nivel internacional y poder ofrecer soluciones a las problemáticas sociales. Dar marcha atrás 10 años en este momento tan crítico que estamos viviendo es de verdad pues una cuestión de tomar en cuenta, es de verdad una cuestión que debe de alertar a la propia sociedad civil organizada, a poner los ojos en esta propuesta de reforma, a leer la postulación que estamos haciendo desde la misma sociedad civil organizada y si están de acuerdo con ellos, a firmar esta postulación para que los diputados y las diputadas estén enterados de la posición de las organizaciones de la sociedad civil y tomen un voto mucho más consciente a la hora de revisar esta propuesta de reforma. Justo me parece importante esto que rescatas porque los que venimos trabajando con sociedad civil organizada en México, en mi caso los últimos 10, 12 años, en el caso tuyo, sabemos que octubre siempre es un mes complicado para la sociedad civil mexicana, o sea, no es la primera vez que hay que organizarse, no es la primera vez que hacemos una alerta, un llamado frente a una propuesta de reforma. Ha habido en los últimos 10 años una lucha permanente por posicionar ciertos temas, por ubicar la agenda de la autogeneración de recursos. Me parece un tema particularmente importante porque llevamos mucho tiempo tratando de quitarnos esos prejuicios, esa idea de que somos los pobrecitos a los que solamente hay que donarnos, sino de convertirnos en actores protagónicos, de generar los recursos que nos permitan transformar las realidades con las que estamos viviendo y que constituyen las causas de nuestras organizaciones.
Y hemos tenido que pelearnos otras veces. Recuerdo pronunciamientos en contra de propuestas de reformas o sea, en el 2015 y el 2016, luego la reforma del 17, que impactó ya también el trabajo y la regulación de las donatarias autorizadas. O sea, sí ha habido esfuerzos permanentes de posicionar el tema de decir, acá estamos, así deberíamos estar reguladas. Hay formas de controlar los vicios, hay formas de controlar, como decías, la evasión fiscal. Acompañamos iniciativas de transparencia, acompañamos y somos, digamos, los más entusiastas a la hora de cumplir y promover la necesidad de cumplir las obligaciones que impone la ley de transparencia, la ley antilavado. Somos también promotoras, todas las organizaciones, la mayoría de las organizaciones, de tener identificados nuestros donantes, de dar los avisos, de cumplir nuestras obligaciones legales y fiscales. Muchas, pensando sobre todo en las fortalecedoras, insistimos todo el tiempo en la necesidad de convertirnos con toda la formalidad que tenemos en sujetos de derecho en términos del cumplimiento de nuestras obligaciones legales y fiscales, estar inscritas en el RFC, hacer las declaraciones, las informativas, todas las declaraciones. Incluso en algún momento pues andamos como disco rayado diciéndoles a las organizaciones, todos tus socios tienen también que tener sus RFC, que estar actualizados, que cumplirlos. Y de pronto pues sientes que esa lucha, ese posicionamiento, ese impulso por validar lo que se ha hecho bien, por denunciar lo que está mal hecho, por pedir que no se nos castigue a todo el sector por malas prácticas, que insisto, hay en todos los sectores, porque también tenemos empresas que hacen fraudes. O sea, el fraude, la evasión fiscal no es limitativa a las figuras de sociedad civil organizada. Pues cargar con este estigma, lo dicen muchas veces las organizaciones en los talleres, y me imagino que a ti te lo hayan dicho muchas veces, nos sentimos como perseguidas, como todo el tiempo somos delincuentes fiscales y que todo el tiempo están con el dedito porque lo que estamos haciendo está mal. Si eso lo pones también en las circunstancias sociopolíticas nacionales y esto que hablábamos de la limitante o digamos, la tensa relación que tenemos en estos momentos, que se tiene en estos momentos con la administración pública, sobre todo a nivel federal, con la ausencia prácticamente en todo el país de esquemas a nivel estatal. Muy pocos estados tienen una política estatal de fomento a las organizaciones de la sociedad civil que sea diferente a la federal o que exista más allá de la política federal. Si le sumas un discurso también deslegitimador desde el poder, del acceso a financiamiento internacional, de la defensa de alguna de las causas que acompaña a la sociedad civil organizada, pues deja muy mal sabor. Pero bueno, como sociedad civil organizada, ya adelantabas algo, no nos quedamos pues quietas. ¿Qué se está haciendo? Tengo entendido que como colectivo, ya anunciabas, hay una propuesta técnica, una contrapropuesta del colectivo de sociedad civil organizada de expertos. Para nuestros oyentes, ¿cómo pueden acompañar esta alerta? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Cómo se pueden sumar a esta campaña que está en redes sociales como las donatarias dicen no? Es importantísimo, de entrada, leer el posicionamiento que hemos hecho, que incluye una propuesta técnica para los legisladores, pero que también incluye este contexto de la realidad de las organizaciones para que nos vayamos entre todos entendiendo y sumando voces. Leerlo y firmarlo. ¿En dónde lo encuentran? En las páginas, en las redes sociales de las organizaciones que estamos participando de este posicionamiento, que son Alternativas y Capacidades, Appleseed México, Dakshina AC, Fortalece Legal, CENLADE, COEO y Fondo Semillas. Espero que no se me esté olvidando ninguno. ¿Qué más? Además de firmar ese posicionamiento, porque vamos más en grupos, si no me equivoco, al día de hoy vamos algo así como 250 organizaciones con este posicionamiento, entonces es importante de aquí al 15 de octubre continuar difundiendo en redes sociales, en nuestro sitio web, en grupos de WhatsApp y hacer que más organizaciones se integren a este posicionamiento para que las y los diputados vean que somos un grupo numeroso de organizaciones que estamos levantando la voz por algo que no viene a motivar y incentivar el trabajo de las donatarias autorizadas. En segundo lugar, bueno, escuchar este tipo de materiales que tienen la intención de compartir con la sociedad civil organizada qué es lo que está pasando.
jueves 15 también de octubre va a haber un Facebook Live con el grupo de fortalecedoras y especialistas que estamos contribuyendo a hacer este análisis y esta difusión y que además es parte de nuestra chamba, o sea, no le hacemos ningún favor a la sociedad civil organizada. Y en tercera, pues está al pendiente el martes 13, vamos a estar participando en el Parlamento Abierto directo con la Comisión de Hacienda que revisa en primera instancia esta propuesta de reforma económica. Vamos a estarles llevando esta visión de la sociedad civil organizada, esperando tomen un voto mucho más consciente de las realidades que vivimos, no solo la sociedad civil organizada, sino la sociedad en general y las problemáticas con las que aportamos desde el sector. Muchísimas gracias, Axiris. Para nuestros oyentes, vamos a poner tanto en las notas del podcast como en las notas del video de YouTube, que ya saben que siempre nos compartimos aquí el making of del podcast en YouTube, los enlaces a cada una de estas organizaciones, el enlace al pronunciamiento, si gustan acompañarlo con su firma, y también los invitamos a que sigan la etiqueta de Donatarias Autorizadas Dice No a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y cualquier posicionamiento, cualquier historia que puedan compartir, pues al final es algo que nos va a afectar a todas. Muchísimas gracias, Axiris, por habernos acompañado en este episodio de Dando y Dando. Gracias a Dando y Dando y Agapac. Recuerden que nos pueden escuchar en su reproductor de podcast favorito, Spotify o Apple Podcast, y también que está disponible el episodio en nuestra página web www.gobiernoyanalisispolitico.org. Hasta la próxima.